Bueno, voy a intentar resumir, aunque sin cansar mucho, y además me disculpáis si se me han pasado cosas, porque lo he ido haciendo todo aquí en la sala. Los aspectos más interesantes que creo que se han podido extraer hoy de toda esa visión de conjunto y de detalle a la vez que nos han dado los paisajes culturales. Se ha hablado de muchos aspectos, todos ellos complementarios con los que hablamos esta mañana como resumen de las sesiones y las ponencias del día anterior. Y como digo, son complementarios porque se ha hablado de aspectos como el de transversalidad del patrimonio y a la vez de transversalidad del paisaje más en particular. Se ha hablado del carácter integrador que tiene el paisaje como un elemento que propicia la convivencia y el bienestar social. Creo que son aspectos algo diferentes de los que vimos ayer. El paisaje como síntesis de lo social, nos ha hablado Jimena, que el paisaje representa esa huella de apropiación y a la vez de vivencia de grupos humanos sobre el territorio. Hemos hablado también de estrategias de protección, de conservación, de difusión. Todas ellas nos permiten abordar el paisaje desde aspectos un poco caleidoscópicos. La comunicación acerca del paisaje cultural también nos permite dirigirnos a numerosos públicos. Y de aquí la potencialidad que, como nos comentaban Ana y Belén, pues puede tener para conectar con la población, con los mayores, con los niños. En definitiva, nos permite transmitir conocimiento y transmitirlo de muchas maneras, de una forma más científica hasta una forma más periodística. En definitiva, se trata de llegar y se trata de hacer que llegue ese conocimiento que luego permita sentir el paisaje. La información y la comunicación hemos visto cómo constituye una línea estratégica prácticamente en todos los planes de sitio que hemos ido exponiendo en los distintos lugares patrimonio. Y la consideración del patrimonio documental, sobre el que nos ha llamado la atención Magdalena, particularmente de Aranjuez, como un testimonio cultural e histórico, y la información como un instrumento fundamental de la gestión de los bienes culturales. Aranjuez, más concretamente, nos ha hablado de las líneas de investigación y difusión del patrimonio que están llevando a cabo, de sus iniciativas de sensibilización con la población local y de los proyectos europeos y del trabajo en red que están llevando a cabo orientados hacia la protección del patrimonio y hacia la educación en valores. La médula nos ha hablado también de estos aspectos. Nos ha dicho cómo les parece muy importante que conocer el paisaje es el primer paso para luego amarlo y valorarlo, cómo los procesos de investigación, información, formación, sensibilización, valoración, protección y conservación, pues son pasos fundamentales de ese proceso para la valoración del paisaje. La necesidad de abordar la gestión del paisaje desde el compromiso político y técnico, pero también desde la participación ciudadana, son otros aspectos que se han tratado hoy aquí. Y algo muy interesante que lo ha tratado Carlos Vieira, que se ha tratado también por otros ponentes, que es ese aspecto, concretamente se ha tratado también por Elche, del paisaje como un recurso económico, como un recurso duradero, que combina aspectos físicos, pero también aspectos sociales que son absolutamente irrenunciables para los gestores del patrimonio. Las médulas, concretamente, nos ha hablado de sus sistemas territoriales de paisaje, del plan de divulgación y de ese mapa emocional de las médulas para aproximarse a los más pequeños, quizá, y luego seguir creciendo, ¿no?, hacia el resto de la población. El patronato nos ha hablado, pues, de los proyectos expositivos, tecnológicos, orientados a la comunicación social que estamos haciendo desde la Alhambra, y nos ha puesto unos ejemplos irrepetibles. Yo creo que sería imposible volver a referirse a ellos como lo ha hecho Ana, que creo que ha sido una forma interesantísima de aproximarnos a cómo se hace un periodismo serio y comprometido, pero a la vez pues también creativo y muy dinámico, con esos casos prácticos que nos han expuesto. Y Sierra de Tramontana creo que nos ha hecho una interesante biografía del paisaje, del valor excepcional que tiene y en definitiva, pues de esos distintos aspectos que presenta como escenario, como institución, como recurso,
Nos han hablado de las claves de su gestión, que parten de la consideración del paisaje, pues al igual que también nos ha hablado Sintra, como un espacio vivo que tiene ciclos vitales, que es dinámico, que está sometido a cambios y que, por lo tanto, los gestores tenemos que irnos adaptando a esos cambios del paisaje. No es un ámbito estático, sino que requiere pues, una gran implicación por parte de todos nosotros. Nos han hablado de métodos de trabajo, de investigaciones, de estudios y, por último, de sistemas de gestión sostenible. También Sintra nos ha hablado de sistemas de gestión sostenible para el turismo, por las dificultades que hoy entraña el impacto del turismo en espacios privilegiados como pueden ser pues, tanto Elche como Sintra. También nos han hablado de esos sistemas mixtos de gestión sostenible marítimo y terrestre que se pueden dar, por ejemplo, en Mallorca, donde se combina pues, la sierra con pues, toda esa franja marítimo-terrestre. Y, en definitiva, me quedo con un mensaje que es el de que implicación y compromiso al final es recompensa para todos. No recuerdo quién de nosotros lo ha dicho, pero me ha parecido bastante interesante. Bien, en Elche nos han hablado de sus políticas medioambientales y quizás junto con Tramontana han sido los que más se han aproximado a las políticas agrarias, que son importantes y además inseparables de las políticas culturales y sociales. El plan estratégico que ellos vienen desarrollando plantea en primer plano la vinculación que existe entre patrimonio cultural y natural como algo inseparable, la importancia de la agricultura en esos huertos de palmera que son motor de desarrollo y de empleo para la población de Elche todavía, y de cómo se ha ido produciendo un proceso de patrimonialización del palmeral que ha estado vinculado también a un proceso de trasvase de la propiedad privada a la propiedad pública que ha ocurrido en el centro, en las palmeras, en el palmeral del centro de Elche. Y, por supuesto, nos han aproximado a las dificultades que supone gestionar desde lo público estos grandes ámbitos, ¿no? Por lo costoso y también por la pérdida, de alguna manera, de esos ciclos productivos originales y ahora pues su apertura más quizás hacia una visión más patrimonial, que no por ello relicta, ni mucho menos evolutiva, pero patrimonial y gestionada, como digo, desde lo público. O sea, nos ha intentado introducir en ese cambio de tendencia que a veces sufren los sitios patrimoniales. Y, por último, pues el representante de Sintra, aunque yo me he referido a él en alguna otra ocasión, pues nos ha aproximado algo muy interesante también, que es al proceso de toma de decisión de quienes estamos al frente de la gestión y, sobre todo, de un espacio tan rico y tan complejo como es precisamente Sintra, que es un representante extraordinario de ese vínculo inseparable que existe entre cultura y naturaleza. Y una complejidad que además le viene otorgada pues, por los numerosos elementos superpuestos que se dan cita en ese espacio. De aquí que ellos requieran pues, de adoptar políticas para la sostenibilidad del uso y también pues, para una conservación participada por la sociedad y activa, en definitiva. En resumen, yo creo que con estas sesiones lo que pretendemos transmitir a los que hoy os encontráis aquí es que hemos tratado, no solamente en esta, sino en las que ya celebramos también en Aranjuez y en Las Médulas, mostrar una visión multidisciplinar de la gestión de los paisajes culturales, pero también una visión desde la gestión, no solamente una visión conceptual, que también nos han ayudado a centrar los temas pues todos los ponentes que han actuado en primer lugar en cada una de estas sesiones, pero hemos querido que en todas ellas esté presente siempre todos los gestores de los paisajes culturales que hoy formamos la alianza y que esperamos en el futuro ser muchos más, porque todos participamos de una misma visión de cómo se debe de gestionar un espacio cultural de tal riqueza y tal complejidad como es el paisaje. Y hemos intentado hacerlo pues contando nuestros retos operativos, nuestros retos estratégicos, cómo elaboramos planes, cómo elaboramos guías, catálogos, reglamentos, cómo incluso elaboramos órganos de gestión, algunos de ellos mixtos, otros pues gestionados desde los ayuntamientos, desde las juntas regionales, desde la administración regional, pero todos ellos orientados pues a cualificar los paisajes que tenemos bajo nuestra responsabilidad y aquellos otros paisajes asociados,
a destacar hacia el futuro, ¿no?, las nuevas infraestructuras y, en definitiva, pues a seguir adelante, ¿no? Yo le doy la palabra a Linarejo Cruz, ya la presenté anteriormente al comienzo de la sesión y, bueno, ella es una responsable fundamental en el Plan Nacional del Paisaje Cultural y nos lo va a exponer en unos segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Vamos a ver, voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me haya brindado... Está demasiado cerca, ¿no? ¿Está bien así? Vale. Que me haya brindado la oportunidad de compartir esta experiencia, no solo aquí, en esta sesión, en la Alhambra, sino a lo largo de las 3 sesiones, desde Aranjuez, pasando por las Médulas, finalizando aquí. Ya se ha hablado mucho hasta la fecha sobre todos los aspectos que tienen que ver con el paisaje, ¿no? En esta última edición se pretendía hablar más de difusión, de la percepción y demás, pero a mí me gustaría incidir en un aspecto, que es en el aspecto del concepto. Porque efectivamente, si no hay un concepto claro de lo que entendemos por paisaje cultural, difícilmente podemos abordar una gestión responsable o podemos hacer una difusión apropiada, ¿no? Entonces, me remito una vez más, a riesgo de ser pesada, porque algunos ya es la 3ª vez que me oís exponer, pero creo que es importante porque a lo largo de estas sesiones se ha hecho referencia a muchos textos normativos de carácter internacional, fundamentalmente. Todos tenemos en el sustrato, digamos, la definición que hace UNESCO, la definición del Convenio Europeo del Paisaje. Hoy incluso se ha hecho referencia a la más reciente Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, en la que también tuvimos ocasión de participar. Pero finalmente, y después de reflexionar mucho y después de largos años de trabajo, en el seno del Plan Nacional de Paisaje Cultural, llegamos a la conclusión de que había que ofrecer una definición. La definición quedó como sigue, como podéis leer, que paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. La redacción es esta, podía ser de cualquier otra manera, pero lo que está claro es que aquí hay unos elementos claros que son definitivos para explicar qué es un paisaje cultural. Por una parte, el territorio, por otra parte, la acción humana. El territorio, que no es otra cosa que la dimensión espacial que debe tener todo paisaje o que tiene todo paisaje cultural, y la dimensión temporal. Pero todo es producto de un proceso. No podemos pensar en un paisaje como una foto fija, como en lo que vemos ahora. Lo que vemos ahora es así porque ha seguido un proceso y nos ha llegado así hasta ahora, pero no estamos sino en una fase concreta de su evolución, porque esto va hacia adelante también, ¿no? Y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar un paisaje. Y es un proceso que es percibido y que debe ser interpretado. No puedo estar más de acuerdo con la última intervención que se hizo ayer desde el público, cuando se dijo que detrás de todo o antes de todo tiene que haber un proceso de estudio, un proceso de investigación. Hay que conocer bien para luego poder gestionar, para luego poder hacer una difusión apropiada. No me voy a extender porque quiero dar la palabra a los que tienen que intervenir, pero sí quiero poner un par de imágenes que me parecen ilustrativas en relación con el tema de la percepción. He cogido unas imágenes de Andalucía, puesto que en Andalucía estamos, y esto pues es una imagen, estamos viendo
¿Y qué percepción puede tener cualquier visitante que se aproxime a este lugar? Bueno, pues es una sierra de relieves poco pronunciados, donde sí, efectivamente, se ve que en la cima hay una edificación que en este caso es muy significativa y que es la que imprime carácter a este paisaje. Esto es Sierra Morena, concretamente, es la Sierra de Andújar, y este paisaje tiene un valor excepcional que es el que le da la población, tiene un gran valor simbólico. ¿Qué es este edificio que vemos en la cumbre? Pues es el santuario de la Virgen de la Cabeza, que digamos que su implantación en este lugar sacraliza todo el paisaje. Es un paisaje altamente simbólico, tiene unos valores que van mucho más allá de los valores naturales que se pueden apreciar a simple vista. Es un lugar de congregación de gente que hace suyo el territorio. Es esa otra parte a la que hace referencia la definición que os he dicho antes, que es el valor que tiene para la población, ¿no? el paisaje. Otro ejemplo relacionado con la interpretación puede ser esta imagen de Medina Zahara. Lo que vemos en primer término es el conjunto monumental de Medina Zahara, tal y como lo conocemos y tal y como lo puede percibir cualquier visitante. Esto es Medina, punto y final. Aquí empieza y aquí acaba. Esta ciudad califal de carácter monumental, pero el paisaje cultural de Medina Zahara va mucho más allá. Lo sabemos a través de la investigación. Esta imagen, tomada justo desde el conjunto monumental, nos ofrece en primer término esta especie de pradera inocente donde están pastando las reses, pero a través de la investigación hemos podido ver que justo en este lugar donde estamos viendo esta pradera, lo que hay es una serie de elementos construidos que nos están poniendo de manifiesto otro aspecto de la ciudad completamente desconocido, que no es la ciudad monumental, que es la ciudad que se extiende mucho más allá de lo que ya conocemos y nos está permitiendo tener claves para interpretar ese paisaje, que si no tuviéramos esta información, pues lo único que veríamos sería, pues, insisto, esta pradera sin más connotaciones culturales de ningún otro tipo. Y quiero terminar, puesto que estamos en la Alhambra, con esta imagen, con esta imagen recíproca que existe entre la Alhambra y el Albaicín. Esta es la imagen característica de la Alhambra que se ve desde el mirador del Albaicín, desde el mirador de San Nicolás, que es este, y es esa conexión que se establece, ¿no? Esa mirada de ida y vuelta entre los dos puntos de la ciudad. Con esto termino. Muchísimas gracias y doy la palabra a los demás. Si os parece, podemos descansar 5 minutos y eso nos va a permitir pues, que los ponentes de nuevo se coloquen en la mesa para que iniciemos la mesa redonda. Y sobre todo va a ser una mesa pues, de debate para hacer las preguntas, es decir, que queremos que sea algo muy, muy participado. ¿De acuerdo? 5 minutos. Sí. Si os parece, empezamos la mesa redonda y damos la palabra al público. Sí. Bueno, me parece que me ha tocado ser hombre bisagra, porque enterré ayer la jornada y la voy a oír. Pero creo que me ha autorizado muy amablemente. ¿Hace falta el micrófono o se me escucha bien? Digo que muy amablemente María Linarejo me ha permitido, creo, me ha citado, yo fui la persona del público que habló ayer, como me lo he pasado muy bien los 2 días y agradezco la invitación a esta jornada, he aprendido mucho, me he divertido mucho, me he preocupado mucho porque es un tema que me parece interesante e importante, y ayer la reflexión que hice la hice un poco ya cuando nos teníamos que ir, la jornada había sido muy apretada. Parte de las personas que están aquí no estaban ayer, desgraciadamente no están los ponentes o gran parte de los ponentes de ayer, hubiera sido todo mucho más redondo
voy a intentar plantear lo que dije ayer por la tarde de una manera un poco más prolija, si se me permite, porque creo que es el nudo gordiano de lo que nos ha reunido estos días. Bien, efectivamente necesitamos informar, comunicar en temas de paisaje cultural, pero creo que existe tanto peligro en la absoluta invisibilidad como en el exceso de visibilidad. Intentando retomar lo de ayer, creo que antes de pasar al cómo visibilizamos, tenemos que plantearnos el qué visibilizamos, para qué y para quién. Alrededor del debate sobre el paisaje cultural hay muchas palabras y conceptos, vuelvo a la conceptualización que creo que nos proponía María Linares, que suenan bien, pero sobre las que no reflexionamos suficientemente. Es evidente que necesitamos poner en valor, que necesitamos hacer participar a la población, que necesitamos la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero, si estamos hablando de puesta en valor, lo primero que tenemos que plantear es qué valores. Puesta en valor, ¿para qué valores? Porque es evidente que el patrimonio cultural es fruto de un proceso espaciotemporal que pierde su sentido cuando, pasando, digamos, de una visión que tampoco es la que yo planteo aquí, de fosilización, de invisibilidad absoluta, pasamos, digamos, a un proceso de hiperquinesis absoluta. Es decir, si la puesta en valor del patrimonio cultural significa abrir el paisaje cultural a todo tipo de demandas, pues entonces podemos, digamos, tener como resultado que el patrimonio cultural muera en manos de ese turismo global o de ese turista global o globalizado al que se refería nuestro invitado portugués, ¿no? Bien, entonces en ese sentido yo creo que la complejidad del patrimonio cultural no tiene que ser ganancia de pescadores por aquello de aguas revueltas, y no podemos convertir la complejidad en trivialización ni en parques temáticos. Entonces creo que necesitamos bastante de conocimiento, de reflexión, etcétera, etcétera. Entre el romanticismo de Washington Irving, que vino aquí con una imagen de paisaje cultural, un imaginario colectivo que podía haber en Europa, ¿no?, en el siglo XIX, y las oleadas de turistas que se tragan cualquier cosa, creo que está el patrimonio cultural. Y espero, y es un temor a lo mejor infundado que yo tengo, que el patrimonio cultural no muera de éxito devorado por escenarios de cartón piedra. Solamente quería plantear eso. Pues muchas gracias por tu intervención y efectivamente, una vez más, estoy de acuerdo contigo en que de forma paralela a la evolución del concepto de patrimonio, y hablo de patrimonio en el sentido extenso de la palabra, entendiendo que el paisaje cultural es también patrimonio, es un valor colectivo, pues no solo evoluciona el concepto de patrimonio, sino que va evolucionando paralelamente la forma de atender y de entender ese patrimonio, ¿no? En un principio parece que estaba muy claro y era como una etapa superada en relación con el patrimonio, esas dos primeras preguntas, ¿qué y cómo? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Pero creo que vamos avanzando en otro sentido y ahora las preguntas que hay que contestar es también por qué y para qué, ¿no? Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Creo que es verdad que es muy preocupante lo que acaban de decir, y creo que es importante considerarlo muy a fondo, porque efectivamente hay un momento que la investigación parece que es el motivo fundamental que debería estar como objetivo, que es investigar, profundizar en todo ese patrimonio que en un momento determinado ha recibido esa calificación por parte de la UNESCO, por parte del mundo cultural, ha recibido esa calificación. Y parece que lo suyo sería intentar profundizar en esa investigación y conocerlo más como objetivo fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el momento en que el objetivo es conseguir el mayor número de visitantes,
posible que sea beneficioso para conseguir unos fondos que ayuden a investigar. Y es una justificación que podría ser aceptable, pero también habría que plantearse cuál es el tope. O sea, el punto de partida está muy claro, lo define la UNESCO para cada lugar, pero cuál es el tope que hay que poner en cada sitio. Porque en cada sitio también es distinto. Y efectivamente, la Alianza de Paisajes Culturales contempla una diversidad tan grande, o sea, que es que es incomparable hablar de las médulas o hablar de la Alhambra. O sea, es decir, como objetivo cultural son equivalentes, pero como trasfondo social no tienen nada que ver. Entonces, ¿cuál es? También eso es una pregunta a algo que desconozco. La Alianza de Paisajes Culturales contempla de alguna manera un aspecto de solidaridad de esos paisajes, porque quizá la cantidad de esfuerzo, pero también la cantidad de beneficio que recibe un determinado paisaje cultural como consecuencia de esa calificación, pues no tiene nada que ver con el esfuerzo y a cambio la recompensa que estábamos hablando que recibe otro sitio sumamente pequeño y que necesita por tanto un mayor esfuerzo personal porque no tiene esa recompensa económica inmediata. No sé si existe ese aspecto de solidaridad entre los paisajes. Gracias. Sí, hola, buenos días. Soy yo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tengo que hablar en nombre de la Alianza porque yo represento de alguna manera a las médulas, pero bueno, me vuelvo y os doy la espalda, lo siento. Pero contestando a nuestro amigo, el recientemente interviniente y también al que abrió el debate del público, sí que querría decir una cosa. Este es el tercer seminario de un ciclo de seminarios al que yo felicito a los organizadores y especialmente al Ayuntamiento de Aranjuez, que es el que posibilitó, mediante este trabajo con el Ministerio, todo hay que decirlo, 3 foros de reflexión en el que este es el tercero. Un tercero en el orden, no sé si de importancia, pero sí en el orden del tiempo, sobre comunicación y difusión. Y a este respecto quiero decir que ha habido 2 seminarios precedentes. El primero sobre el propio concepto de paisaje cultural. Éramos muy conscientes de que estamos ante una definición compleja de algo complejo, que para saber gestionar, no olviden ustedes que nosotros somos los que nos hemos reunido en esta alianza, los gestores, los que nos toca tomar decisiones día a día, no especular sobre lo que es un paisaje cultural, en nuestro caso, o en un caso teórico, sino en el que tenemos responsabilidad de tomar decisiones día a día. Precisamente para que esa toma de decisiones fuese adecuada es por lo que nos planteamos que era preciso dar una vuelta de tuerca en un proceso de reflexión. No hemos ido simplemente a publicitarnos o a decir cómo la UNESCO nos puede dar más subvenciones, sino simplemente nosotros mismos hacer un ejercicio de autorreflexión y de responsabilidad sobre qué tenemos entre manos. Y ahí, ahora contestándole un poco a usted, la alianza nos permite además hacer un ejercicio de contraste en lo que supone que conceptualmente es un reto pensar que es lo mismo las médulas que la Alhambra cuando tienen tantos puntos de distancia, pero a la vez hay algo que los une y que son ese concepto etéreo que es el del paisaje cultural. Por mucho que esté definido en el Plan Nacional, en las convenciones de la UNESCO y en 50 documentos, al final tenemos claro que no sabemos muy bien cuál es ese elemento común que tenemos que, por otra parte, hacer frente en la gestión del día a día. Por lo tanto, este primer seminario de Aranjuez fue muy importante, el de diciembre fue, ¿no?, del año pasado, sobre el concepto. Ahí incluso hubo nuestras visiones un poco contrastadas y que hemos dejado una serie de conclusiones. El seminario del mes pasado fue precisamente sobre gestión de paisajes culturales y en él la conclusión más importante, los que hayan participado pues se acordarán, es la importancia capital del conocimiento y de la investigación objetiva de los valores del paisaje cultural para su mejor gestión, por encima de las metodologías, de las recetas, de los documentos. Lo importante es saber qué estamos gestionando, conocer la importancia del elemento cultural que identifica y que hace dar valor, el elemento valorativo, ¿no? Esto es muy importante para los propios gestores y también para la sociedad.
Y esto es lo que, bueno, fue la gran conclusión. Estamos, por lo tanto, ya en, fíjense ustedes que es el tercer seminario, también, como digo, como consecuencia de alguna manera de los otros dos. Por lo tanto, esta incidencia con la que estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, de que lo importante es saber qué y no tanto el cómo, pues no le hemos dedicado dos seminarios anteriores. Y yo me permito avanzar, porque tampoco quiero hacer otra ponencia específica sobre el particular, el que estoy encantado con las ponencias, el conjunto en general de las ponencias, que ninguna se fijan, siendo la Alhambra lo que es, el monumento más visitado de España, siendo la política de comunicación lo que podría ser, lo que nos podría haber contado la Alhambra, de ver cómo consiguen que todavía haya más turistas o cómo frenan los turistas, ninguno de esos dos aspectos se ha tenido en cuenta. Me parece que ha habido una exposición de una inteligente política de comunicación sobre cómo hacer partícipe a la sociedad de los valores reales, profundos, esos que hay que tener en cuenta, en los que constituye la Alhambra, y por eso bueno, me parece tanto las dos ponencias que ha habido en relación a la Alhambra, pero también lo que se nos ha contado acerca del Palmeral de Elche o de cualquiera de los sitios, ¿no? Y yo es lo que me aventuro, y pido que sean otros los que lo vayan como concluyendo, debatiendo, el que en realidad este proceso de comunicación de cara a sostener el valor y a sostener la gestión se ha de identificar mucho con lo que es un proceso de comunicación, en primer lugar con la comunidad local, que es la que, en el caso de un patrimonio cultural complejo como el paisaje, la comunidad no ve necesariamente, no es algo nunca externo al propio bien, sino que forma parte integral del bien. Esto lo decía Linarejos ahora también, la relación con la comunidad, ¿no? El primer proceso de comunicación es con la comunidad que define o que hace que podamos distinguir un paisaje cultural y que lo diferencia de lo que es un simple monumento arquitectónico o una pieza de museo, ¿no? Esto hace y yo es lo que quiero apuntar, un proceso de feedback entre ese proceso de comunicación hacia la comunidad local, hacia la comunidad que hace distinguir el paisaje, pero también de la que se nutre el propio concepto, el propio valor del sitio en el que estamos. No un valor banal o un valor turístico, sino un propio valor de la sociedad que hace reconocer ese paisaje. Cómo conjugar estos aspectos y cómo gestionarlos, pues es lo que creo que está siendo interesante con las ponencias que aquí se han expuesto. Pero en fin, y creo que se pueden también seguir reflexionando sobre esa cuestión, ¿no? Perdón si me he extendido un poquito. Tiene la palabra María. Sí, yo quería contestar a Alfonso cuando hablas de solidaridad y hacías una pregunta concreta y específica sobre si hay algunos mecanismos dentro de la Alianza de Paisajes Culturales de solidaridad entre ellos para compensar de alguna manera las diferencias que podían tener. Y si hablas de solidaridad en el sentido que habla, por ejemplo, la Constitución española, de solidaridad económica, por ejemplo, entre comunidades autónomas, no existe esa transferencia de fondos que pudiera compensar las diferencias entre las diferentes entidades gestoras de los paisajes culturales que forman parte de la Alianza de Paisajes Culturales. Sin embargo, sí quería decir que en el propio nacimiento, en la propia esencia de la Alianza de Paisajes Culturales existe la solidaridad entre ellos. Es decir, ya este intercambio de experiencias que estamos haciendo aquí, este saber que están haciendo los otros y en qué medida nos puede servir o nos puede ayudar en nuestro propio paisaje cultural, ya es un acto de solidaridad. Y igualmente, si conseguimos algo que está también en la esencia de la Alianza de Paisajes Culturales, que es ser una entidad ejemplificadora de cómo gestionar, de cómo tratar el tema del paisaje, de cómo hacerlo llegar a los ciudadanos. También somos en ese sentido solidarios con otros paisajes de otros sitios que, si bien no están en nuestra alianza, sí podemos ser un ejemplo o una referencia para estos aspectos que hemos tratado durante este ciclo. O sea que, digamos, la solidaridad no siempre se cuantifica en términos económicos, sino también se puede hacer en este otro sentido, que creo que también es muy interesante y que sí subyace en la filosofía, en la esencia de la Alianza de Paisajes Culturales. ¿Alguna pregunta? Si no, nadie va a intervenir, vuelve a intervenir en otro orden de magnitud. En primer lugar, bueno, lo dije ayer, pero voy a insistir hoy. Estoy contentísimo de estar aquí, he disfrutado mucho y felicito a los organizadores y vuelvo a insistir que he aprendido muchísimo de todo lo que hemos escuchado. Y por temas más concretos, intentando poner, digamos, el punto sobre los procesos de gestión, que son los que en definitiva nos reúnen, creo que se ha dicho algo en casi todas las ponencias, como no podía ser de otra manera, y es importante que no se olvide, ¿no?
que los paisajes culturales, con independencia de las definiciones más o menos canónicas, son espacios funcionales. Entonces, me ha encantado lo que contó Rafael de la Cruz de la Huerta, me ha encantado lo que ha contado el invitado de Elche, me ha encantado la visión de la Tramuntana, porque en todos los casos he visto que no se ha olvidado que el patrimonio cultural es algo que deja de tener sentido si se pierde la función de paisaje cultural. Y paisaje cultural viene de cultura. Y entonces, es esa cultura y esa interacción entre sociedades y territorios lo que da lugar a singularidades desde el punto de vista del paisaje cultural. Entonces, por supuesto que totalmente de acuerdo con eso, y creo que esa es la línea de gestión. Y no se trata ya solamente de conceptualizaciones teóricas. Estoy hablando de líneas puras y duras de gestión. Ese es, bajo mi punto de vista, el punto arquimédico de la gestión del paisaje cultural. No olvidar que el paisaje cultural es algo que ha podido estar invisible, que está en proceso de desaparición, que se ha convertido en solares, en aparcamientos, en yo que sé cuántas cosas, ¿no? Y que tiene unos peligros evidentes, ¿no? Y el principal peligro es la desvitalización de los procesos culturales. Entonces, cualquier proceso, bajo mi punto de vista, de comunicación o de información, en el caso de los paisajes culturales, tiene que pasar por una revitalización de los procesos que han hecho de eso precisamente digno de ser considerado paisaje cultural. Bueno, mi nombre es Cristina Rodríguez y soy socia de una consultora que tiene la suerte de trabajar con la Alameda Se oye de todas formas, ¿eh? Bueno, en paisaje cultural, tanto en el ámbito del territorio alameda. Entonces, bueno, mi pregunta estaba dirigida a Carlos Sagasta, es una pregunta bastante específica, que tiene un carácter técnico y se refiere, bueno, él ha hablado de, yo sé que el Palmeral de Elche tiene redactado y aprobado un plan especial de protección desde el ámbito urbanístico, ¿no? Que he tenido la suerte de analizar para otras cuestiones en las que estamos trabajando con la LANCA, como referente. Entonces, bueno, es un plan que después de analizar lo que hemos visto es que tiene un carácter, una connotación urbanística muy importante, que su objetivo abarca tangencialmente los aspectos del paisaje cultural, pero va muy orientado a cuestiones de planeamiento urbanístico. Sin embargo, siempre nos ha parecido muy interesante esta aproximación urbanística de lo que sería luego la planificación del paisaje cultural, ver de qué manera podrían estar implicadas, es decir, utilizar este planeamiento urbanístico como herramienta para de alguna manera poder hacer vino, incorporarla en lo que sería luego la gestión y la planificación de los paisajes culturales. Entonces, bueno, aprovechando la presencia de don Julio Sagasta, quería preguntarle si a la hora de redactar este plan, cuya aprobación creo que es relativamente reciente, se tuvo de alguna manera en cuenta la connotación, digamos, cultural y territorial del Palmeral. Sí. Bueno, evidentemente, parte de, si has estudiado ese plan especial, la documentación es un documento normativo, al final urbanístico, y tiene 5 tomos y hay solo un tomo, es normativa, y 4 son informativos y estudio de un poco del elemento que se quiere de alguna manera hacer un documento normativo sobre él. Desde el aspecto de se estudia el riego, se estudia la tipología de huertos, se estudia el cultivo de la palmera, las plagas, se hace también un análisis de los trabajos sobre esa palmera, el trabajo de palma blanca, los riegos, los turnos de riego. Se hace también un tomo dedicado exclusivamente a analizar las tipologías de las construcciones tradicionales, que son casas rurales muy simples, las que existen y aquellas que han desaparecido, pero se tiene documentación gráfica, histórica, tanto fotográfica o planimétrica, con lo cual, evidentemente, al final hay que concluir en un documento, porque parte de todo el tema del patrimonio cultural, nosotros tenemos la Ley de Patrimonio Cultural española y en la Comunidad Valenciana la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana también específica. De alguna manera, todas las leyes al final tienen que refundirse en un documento urbanístico. O sea, los de patrimonio, aunque es una transversalidad sobre la ciudad, en este caso, o el territorio, al final no tiene un documento específico
para proteger los elementos y dar normas. Y tiene que traducirse en un documento urbanístico. Claro, esa consecuencia, lo que sí que hacemos cuando elaboramos un documento urbanístico es tener en cuenta el análisis y el estudio para saber exactamente qué estamos protegiendo. También es verdad que el documento urbanístico por sí se queda un poco cojo para darle todo el potencial que puede tener ese paisaje cultural. Bueno, pero es un primer paso, porque si normativamente el espacio que yo he presentado no estuviese calificado como espacio libre público, pues cualquier planteamiento de volver a devolverle la originalidad pues no pasaría por ahí. Eso pues llevaría un plan de gestión que el plan especial ya contempla. Una vez que tenemos la documentación, que es la norma, porque de alguna manera si están las leyes, haría falta un plan de gestión para completarlo y también haría falta estudios más de diseño, más pormenorizados, que yo he adelantado. Bueno, un esbozo muy somero de lo que podría ser, habría que seguir estudiando un poco. Lo que vengo a decir es, el plan plantea unas pinceladas de lo que va ahí y aquí se ha presentado cómo podría ser un poco una visión y de imágenes de cómo podría ser esa la idea, ¿no? La cuestión sería si se ha planteado esa transversalidad a nivel, en este caso ya sería municipal y obviamente ya, digamos, institucional, con el gobierno, en este caso de la Comunidad Valenciana, para poder de alguna manera obtener, digamos, el valor añadido que aporta ese plan especial desde la perspectiva urbanística digamos, al ámbito ya más patrimonial. Es decir, si en algún momento dado se ha planteado, digamos, ese flujo o esa sinergia que podría aportar el plan especial para, digamos, de alguna manera aprovechar su potencial en lo que sería una posible o una futura planificación o gestión de ya del ámbito como paisaje cultural. Sí, vamos a ver, el plan especial, el documento, ha servido. El Palmeral de Elche estaba declarado como jardín artístico del año 49, luego con la ley del 85 del Patrimonio Histórico Español, pasa de alguna manera a ser bien de interés cultural y a su vez pasa a bien de interés cultural en la categoría que tiene la Comunidad Valenciana, pero como era una candidatura o de alguna manera se catalogó hace mucho tiempo, no se había actualizado. Es verdad que el plan especial sí que actualiza una delimitación exacta con cartografía ya actualizada que delimita exactamente en toda su exactitud el bien. Que a su vez eso se ha remitido a la UNESCO recientemente porque también la candidatura es del año 2000, se envió con anterioridad y la exigencia que pedían a la hora de pedir los elementos para formalizar la candidatura, la propia cartografía no estaba tan perfecta o no tenía los medios técnicos que estén hoy en día. Nos han exigido que esté relacionada, georreferenciada con una coordenada UTM para que pueda incorporarse de alguna manera como a un plano global de todo el planeta, ¿no? Y eso el plan especial sí que ha contribuido en esa medida, ¿no? Yo he preguntado, quizá a todos, pero sobre todo a María y a Magdalena, si en este esfuerzo que ha hecho Aranjuez en estos años tan importantes de sensibilización, sobre todo a la comunidad educativa, pero también a todos los ciudadanos de Aranjuez, si habéis hecho algún tipo de análisis de cómo está evolucionando la percepción de la ciudadanía, o si habéis notado de una forma objetiva, no sé, algún tipo de encuesta, algún tipo de análisis estadístico, no lo sé, si esa sensación, ese esfuerzo que estáis haciendo se está traduciendo en percepciones nuevas, en valoraciones más rigurosas o más importantes hacia el patrimonio, hacia el conocimiento del patrimonio de Aranjuez. Respecto a esto que hablas, que se llama un proceso de evaluación sobre las actividades que estamos haciendo, los proyectos europeos ya tienen contemplada esa etapa. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a ella. Es decir, estamos en pleno desarrollo de los proyectos, pero como cualquier proyecto europeo, o diría yo, como cualquier proyecto que se precie, tiene una etapa, un proceso de evaluación, seguimiento y control de resultados. Entonces, efectivamente está previsto. Sí que ya podemos percibir, y uso la palabra con ese doble sentido, que la percepción está cambiando. Sí que podemos percibir que está cambiando también un poco la predisposición que se tiene hacia el paisaje cultural de Aranjuez entre la población, pero todavía no estamos en la etapa de evaluación, control y medición de en qué medida y en qué aspectos concretos
esto se está produciendo, si bien sí que está contemplado en el propio proyecto que ese proceso se produzca. La última, si se me permite, una pregunta para todos los representantes de todos los lugares declarados paisaje cultural. Se puede responder, espero, en 15 segundos cada uno, a partir de la experiencia tan diversa de pasos tan distintos, desde su perspectiva, de gestión día a día, cotidiana, de resolver problemas. ¿Qué aporta, para bien o para mal, a la gestión la declaración de bien de interés cultural a un nivel, digamos, patrimonial, de la UNESCO, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Introduce elementos favorables, desfavorables? Yo creo que es para todo. Eso da para otro seminario. Es que el punto de partida es la declaración. Si no hubiera declaración no existiríamos. O sea, hay que partir de aquí. Entonces, en nuestro caso es un posicionamiento en imagen que no se puede valorar a corto plazo. Ahora, también es una llamada de atención a hacer las cosas bien, porque si no se puede estropear el tema, claro. Entonces... Yo quisiera hacer una pregunta también porque bueno, mi pregunta... Yo creo que es muy rápido. Bueno, yo me gustaría preguntar, por una parte a Carlos y a Antonio y por otra parte a Bartomeu, porque se dan circunstancias diferentes, unos gestionan el patrimonio cultural desde el ámbito de lo público, es decir, que ellos son los propietarios de todo el ámbito declarado, por una parte, mientras que en el caso de Tramontana parece que es totalmente a la inversa, es decir, que el 95% del territorio declarado es de propiedad privada. Entonces me gustaría, me parece que es algo interesante por la diversidad que aportan los propios paisajes que formamos parte de la Alianza, quizá expresar las dificultades que puedan tener en cada caso la gestión de los sitios, ¿no? Me imagino que uno de carga económica y otro tipo de dificultades pues, para la ordenación y la protección. Sí, es un enfoque radicalmente distinto. O sea, en nuestro caso es, tenemos que reportar ante gente privada, sector privado, además, miles de personas. Porque fuera un sitio privado pero con 5 o 10 propietarios, aunque sean... No, son miles. Entonces, esperan mucho de ello, o por lo menos que no les vaya en contra. Y el marco normativo no se puede variar, esto está claro. Entonces, a veces es complejo en este aspecto. Y también, en cuanto como organismo público que somos, hacer un gasto en un sitio público es mucho más simple que aportar dinero al sector privado. Entonces, es una complicación más. Sí, bueno, el caso de Elche, el palmeral histórico, aproximadamente el 70% está en manos del ayuntamiento y es público. Ha sido, bueno, a base de compras, a base de gestión del suelo, del propio planeamiento a lo largo de muchos años. Eso conllevaría una ponencia por sí misma. Bueno, en estos momentos la parte privada, la normativa urbanística le fija unas condiciones de uso y de las edificaciones y de alguna manera se ha quedado... el planeamiento ha consolidado aquello que ya está construido, que se siga quedando y a partir de ahora en lo que no está sin transformar de alguna manera con edificación sí que le prohíbe cualquier transformación. Es un poco la conclusión del planeamiento. Aparte hay evidentemente ya mantener todo ese tanto por ciento que es 1.800.000 metros cuadrados que es el palmeral histórico por parte municipal, pues conlleva muchos gastos. Aparte hay una serie de ayudas a los particulares, que existe la figura del huerto conveniado, que de alguna manera hay un convenio donde sigue manteniendo la propiedad y de alguna manera hay ayudas para lo que es el mantenimiento. Porque se parte de que es un bien que es un elemento vivo, o sea, no es un monumento que, bueno, requiere cierto mantenimiento, pero es que el elemento vegetal requiere un mantenimiento constante. Entonces, si no tiene el riego y no tiene los cuidados necesarios, obviamente, pues sufriría. Entonces, aparte está el cheque verde, que también ayuda para los productores de palmera, porque aparte de lo que es el palmeral histórico, se fomenta también el palmeral que está en el campo, que no tiene esa categoría de patrimonio de la humanidad, pero forma parte también, porque también ahí se mantienen los usos tradicionales del cultivo y de alguna manera la sabiduría popular se sigue utilizando y manteniendo un poco como hace 1000 años, ¿no? Hola.
voy a intentar hablar devagar para me perseveren. Sintra tiene 3 intervenientes en paisaje cultural. La municipality, los particulares, los privados y una empresa que hace la gestión de todos los monumentos. La empresa es comparticipada también pela autarquía y pelo Estado Central, si bien que la mayoría de capital es del Estado Central. Somos minoritários en este caso. En relación a los tickets, el financiamiento de las intervenciones. Fue muy importante para Sintra ser clasificado como Patrimonio Mundial. En 1995, grande parte de los museos, de los monumentos de Sintra estavam degradados, não tinham condições nem para receber visitantes. Y los turistas sirvieron para eso, para nos dar dinero, para poder recualificar todos los monumentos que tenemos hoy en Sintra con cualidad, con preservación de la cultura que tenemos en Sintra. Gracias. Buenas tardes. Yo trabajo aquí en el APRA, ¿no? Y de todas formas, como habéis estado hablando en general hoy del tema de comunicación, ¿no? Yo hay un tema que a veces, incluso aquí mismo, un poco reflexionamos, ¿no? Sobre el tema realmente de estar hoy en día cada vez más en los temas de información, de comunicación, en las redes y demás. Entonces, en general, quería preguntar en general si no consideráis, en concreto al equipo aquí de la APRA, que el exceso a lo mejor de estar en las redes sociales, si se puede también generar un cierto cansancio, hastío o incluso menos borrar, ¿no? Lo que supone un sitio, un paisaje, en este caso que estamos hablando de paisaje cultural. Un poco respondiendo a ti, Fran, y a la pregunta que hacían si el ser bien de interés cultural, patrimonio mundial, era positivo. En un proceso de comunicación integrada, me voy un poco al marketing cultural, pero en el proceso de comunicación integrada, lo primero que uno tiene que pensar es imagen que quiero proyectar. Entonces, en este sentido, el ser patrimonio mundial ya te está aportando un gran valor. Ahora, el siguiente paso en la comunicación integrada está en definir qué mensaje tú quieres dar. Pero ese mensaje tiene que ir para reforzar esa imagen y ese posicionamiento que tus públicos quieres tú proyectar en la mente de tus públicos. Es el concepto de posicionamiento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú tienes que trabajar? Y yo creo que es un poco como trabaja la Alhambra, por decirlo de alguna manera. Tú tienes que trabajar en identificar los valores. Y ahora, a través de la comunicación, lo que tienes que hacer es defender y afianzar en tu comunicación en esos valores que te diferencian del resto. El que tú comuniques los valores y utilices diferentes canales, lo único que hace es enganchar al ciudadano. Decíamos antes, por un ejemplo que quizás, como claro, la ponencia eran 20 minutos, o igual no lo hemos explicado suficientemente bien, pero cuando Ana comentaba el Cernícalo Primilla, yo no sabía lo que era el Cernícalo Primilla. Parece una tontería, pero cuando tú, teniendo claro qué eres, qué quieres ser, qué quieres proyectar en la imagen de tu público diverso, porque como él ha comentado también, ese público diverso es el que de alguna manera, en cierto modo, te va a dar el beneficio económico para poder mantener el bien. Tú tienes que, a través de la comunicación, a través de la información, siendo, es decir, el que la comunicación sea en algunos ámbitos, en algunos momentos, informal, coloquial, no implica que sea banal. Implica que tú puedes llegar a una serie de públicos diferentes y los vas a enganchar y los vas a atraer a los sitios. No sé si me explico. Y yo pienso también, Belén, que siempre, y Fran, esto lo hemos hablado muchas veces,
cuando hablábamos hace un ratito que decías que cuando recién llegado Fran a Alhambra se propuso la idea de trasladar los leones, a Fran le parecía una auténtica barbaridad, o sea, compatibilizar ese momento histórico con todos los medios de comunicación, ¿no? Vivimos en esa sociedad, sí, bueno, en la primera fase no fue con la visita, fue al cierre del monumento, pero que los medios estuvieran participando de ese momento histórico, ¿no? Y yo muchas veces lo digo, vivimos en esta sociedad donde está pasando y lo estamos contando. Yo creo que siempre que tú llegues, siempre que cuentes algo que interesa, no tienes por qué cansar. Ahora, si todos los días cuelgo la misma foto y no aporto nada, lo que decía Belén, ese plus, pues claro, canso. De todos modos, yo creo que en el caso concreto de la Alhambra siempre se dosifica. Hay a lo mejor veces que salimos mucho con grandes titulares en los periódicos y entonces, bueno, pues decimos, vamos a quedarnos en la retaguardia, en esa retaguardia esperando otro nuevo impacto, ¿no? Pero yo soy de la idea de que si tú cuentas algo que interesa, no cansas. Bueno, esa es la experiencia que hemos tenido aquí, no sé. Bueno, hay una palabra pedida, creo que va a ser la última. 2 palabras pedidas que serán las últimas. Continuando al hilo de las últimas intervenciones y con la preocupación del objeto central de estas jornadas, la difusión, a mí se me genera la dificultad para comprender cómo podemos trasvasar a la población, al ciudadano, al público asistente o partícipe de los paisajes culturales, la idea o la imagen de complejidad inherente al propio concepto de paisaje. Es decir, si el paisaje es la integración y la interacción entre elementos complejos, en definitiva, no complicados, pero sí complejos, ¿cómo meter ese mensaje de complejidad en una estrategia que quizás no esté del todo pensada para la complejidad? Yo creo que, por ejemplo, aquí en la Alhambra lo hemos hecho, lo del Cernícalo Primilla es un apunte, ¿no?, de otras muchas actuaciones que tenemos más. Yo creo que primero tenemos que asimilar lo que decía al principio de la intervención, o sea, definir el concepto de paisaje cultural. Es un concepto muy innovador, a muchos de ustedes pues no les será extraño, pero yo creo que poco a poco, metiendo cuñitas en muchas comunicaciones, en muchos casos concretos, al final consigues sensibilizar, crear ese concepto, ¿no? Esa sensibilización de que estamos hablando de una forma nueva de entender el patrimonio, ¿no? No sé, sí. No, y yo también pienso que, al hilo de lo que comenta Ana, lo importante es contarlo, pero contarlo en un idioma y en un lenguaje que nuestros públicos entiendan. Y tenemos que saber que como instituciones culturales, o paisaje cultural, natural, me da exactamente igual, tenemos que nuestra obligación, o la obligación de las instituciones, la obligación de los gestores, es llegar a un amplio abanico de público. Y cada público lo va a entender de una manera. Entonces, nosotros tenemos que comunicar nuestra complejidad de tal manera que los públicos, diversos públicos, nos entiendan. No podemos hablar para los investigadores, los científicos, los especialistas, pues hablaremos en una terminología que ellos entienden. Pero hay otro mucho público que tenemos que sensibilizarlo, pero utilizando el lenguaje informal o el lenguaje que ellos entienden. Los niños aquí en nuestros programas educativos, a los niños entienden y perfectamente todo lo que significa la Alhambra, puesto que se le cuenta las macetas, con talleres específicos, es decir, una manera de que ellos en su lenguaje, en su hábitat, en su entorno, sean capaces de entender. Entonces, mi recomendación, comunicarlo. Eso sí, la premisa fundamental, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es el posicionamiento en la imagen del consumidor, en la imagen de mi visitante y en la imagen de mi público? Ahí donde, bajo mi punto de vista, es donde la institución se tiene que parar. Y a partir de ahí, pues elaborar una línea de mensaje, una línea de contenido que realmente enganche y llegue a todo. Por un no digo más, Ana siempre cuando escribe notas de prensa, nosotros hemos tenido un proyecto complejísimo que estamos ahora mismo en marcha con un consorcio europeo, para contarlo, decía, yo tengo que contarlo de tal manera que mi madre lo entienda. Sí, yo siempre escribo pensando en mi madre. Entonces, hay que contarlo. Si nosotros no lo quedamos, nunca vamos a llegar, nunca vamos a enganchar al ciudadano, es mi opinión, ¿eh? Sí. Como continuación, pero también rompo completamente con lo que había dicho antes.
en el sentido de no existir demasiado, solamente una pequeña mención. Quizás estamos puede haber una cierta falta de entendimiento a la hora de determinadas palabras. Cuando se habla de cultura y al mismo tiempo se habla sobre público, a mí me chirre, personalmente, me chirrea utilizar la palabra público. Es decir, el ciudadano es algo más que un público desde el punto de vista de eso me chirrea tajantemente, por lo cual quizá a lo mejor es una cuestión puramente de lenguaje y la palabra público para mí debería desaparecer como tal. O sea, lo siento porque entiendo que desde el punto de vista del marketing, pues a lo mejor efectivamente es necesario o casi va implícito en la idea de cuando está alguien trabajando en esa materia. A mí, desde luego, no me gusta nada. O sea, es decir, el ciudadano es otra cosa y el público está para los espectáculos. Si entendemos la Alhambra como un espectáculo, o parcialmente es un espectáculo, porque puede que lo sea, entonces habrá un momento en que habrá que utilizarlo como público, pero creo que no se puede olvidar que la Alhambra es muchas más cosas y por eso es de agradecer que se hagan una serie de estudios y que esos estudios sean en un carácter más científico. O sea, pero que eso, bueno, no hablo más del tema. La otra pregunta, que yo no quería hacer nada, una pregunta de tipo más local, ¿no? Pero como indudablemente vivo en Aranjuez y conozco algunas cosas de lo que ocurre en Aranjuez, pues, y las peculiaridades que tiene como espacio cultural y paisaje cultural, pues entonces era ya una pregunta más directa. Es decir, para los que no lo conozcan tan a fondo, pues Aranjuez es una parte de ciudad, es una parte de jardín público, es una parte palaciega y hay una parte de naturaleza, de sotos históricos, de huerta, etc. Es muy variada, pero también tiene la complejidad de que es una ciudad entera. O sea, cuando gestionas paisaje cultural en Aranjuez, pues hay que enfrentarse a una idea de ciudad, con lo cual es muy complejo. O sea, y el problema es más grave. Pero yo quería hacer una pregunta muy concreta por respecto a un tema que está muy candente, que es el tema del río Tajo. Realmente el río Tajo es fundamental. O sea, en Aranjuez es que no hubiera existido Aranjuez si no hubiera existido el río Tajo. No hubiera existido los primeros cultivos, no hubiera existido el asentamiento como lugar de recreo y no hubiera existido el desarrollo posterior de una ciudad completa. Entonces, ahora mismo hay pues, una polémica importante respecto a todo el sistema del Plan Hidrológico Nacional y las cuestiones que afectan al agua, tanto en calidad como en caudal del río Tajo, pues están en cuestión. Entonces, no sé hasta qué punto y en qué grado puede hacer la Fundación Paisaje Cultural por intervenir en ese aspecto, porque probablemente afecta a muchos otros lugares del entorno y es un tema polémico, porque enfrenta a distintas comunidades, etc. Pero, en cualquier caso, lo que sí es evidente es que cuando el río Tajo se perjudique, y que de hecho ya está perjudicándose en el sector que discurre por alrededor de Aranjuez, pues el sufrimiento del paisaje cultural va a ser importante. Entonces, en ese sentido hay unas actuaciones que podrían hacerse de difundir precisamente ese valor del río y hacer que la ciudadanía tenga más conocimiento, primero, de cuál es el problema, porque también surgen las demagogias y las faltas de información, pero si no hay un conocimiento del ciudadano respecto a la importancia que tiene el río, y hoy día en Aranjuez hay mucho más vinculación con el paisaje de los jardines y del aspecto palaciego que con la ciudad por un lado y la parte de naturaleza por el otro, que siempre parece como que el río está detrás de los jardines. Es verdad que está detrás físicamente, pero en algún momento atraviesa y
y forma parte de la ciudad. Entonces, no sé si hay alguna manera de intervenir desde la Fundación para informar y para que haya un apoyo popular realmente importante en acceso a ese bien, que es muy importante, ese bien del río Tajo dentro del entorno. Bueno, voy a intervenir primero por alusiones, como dice aquel, y luego le voy a dejar la palabra a Magdalena y ahora os comento por qué. Estás hablando de dos cuestiones que yo separaría, Alfonso. Por una parte, la cuestión de conocimiento del río como parte integrante, elemento indispensable del paisaje cultural de Aranjuez, un elemento más y un elemento además integrador del paisaje cultural que, como bien dices, sin él no hubiera existido. Y por otra parte estás hablando del conocimiento de la población de este elemento integrador y además de la situación en la que se encuentra. Yo diferenciaría ambas cosas. O sea, a la Fundación sí que le puede competir el hecho de dar a conocer este elemento integrador como cualquier otro. Es decir, porque desde luego en nuestras funciones, en nuestros objetivos fundacionales, sí se integra el río como cualquier otro elemento más del paisaje cultural, como elemento, como parte del paisaje cultural a dar a conocer, a difundir. Y como ves, algunas de las labores de las que he hablado en mi exposición, algunas de las actividades tienen que ver con el río. Otra cosa diferente es el tema de competencias sobre el río. La Fundación Aranjuez Paisaje Cultural no tiene competencias en tanto a la calidad y al caudal que el río Tajo, lamentablemente, tiene por Aranjuez. Pero sí es parte, y ahí sí que desde la Fundación somos parte integrante del equipo redactor del Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez, que no exclusivamente, porque lógicamente lo lidera el Ayuntamiento de Aranjuez, y además tenemos aquí a la directora científico-técnica de este plan de gestión, que es Magdalena, que sí que contempla aunar esfuerzos con las entidades o con las instituciones competentes en esta materia y en cualquier otra para abordar cualquier problemática, no solo la del río, sino de cualquier otro tipo de circunstancia que se dé en la gestión y que pueda ser susceptible de mejorarse. Entonces, desde esa posición sí que podemos ayudar a mejorar estos. No directamente, puesto que no tenemos la competencia sobre ello, pero sí indirectamente planteando la problemática e incorporándolo como elemento del plan de gestión del paisaje cultural de Aranjuez. No sé si Magdalena quiere añadir algo más. Contestar a Alfonso con algún comentario más. Creo que de todas formas el tema de lo primero que has dicho, por la parte que también nos corresponde a nuestra exposición en Aranjuez, el tema de la ciudad, creo que lo hemos dejado expresado, que no somos una institución, Ayuntamiento de Aranjuez, que nos dediquemos exclusivamente a la gestión del patrimonio histórico. Precisamente ¿por qué? Porque hay una ciudad y hay unos ciudadanos. Y un municipio, lo que significa municipio es territorio más la gente que habita en él y un órgano de gestión que es el ayuntamiento. Con lo cual eso es inevitable. Otra cuestión es que el paisaje cultural va más allá en su gestión y propiedad de lo que es el ayuntamiento y, como bien ha dicho María, tenemos que estar en armonía y en cooperación y colaboración con otras instituciones. No, pero que quiero decir que sí, además, el tema del río, pues tú tuviste la suerte, que creo que hay gente que está aquí, de estar en el primero de los seminarios y siempre se ha reconocido que... Creo que además que con estas mismas palabras lo que voy a decir ahora, que si no hay río no hay vida, es decir, el hombre desde los orígenes ha tendido a habitar a las orillas del río para ponerse en marcha, con lo cual es un hecho innegable. Y luego María también ha contestado ahora mismo la gestión y todo el tema de relación con el río, parte de la colaboración del Ayuntamiento de Aranjuez a través de la Delegación de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y aprovecho, pues lo dije el primer día, pero a lo mejor no entré en detalles, para disculpar la no presencia de la alcaldesa en este encuentro, precisamente por un encuentro bastante importante con los representantes de la Confederación y la sensibilidad que tienen con este problema. Bueno, creo que había ya, sí, definitivamente la última intervención, porque no vamos muy bien de tiempo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno. Primero, agradecerles la deferencia de permitirme, lo pueden contabilizar, un minuto
para poder intervenir. Agradecerle a María, que ella es la causante que yo esté aquí del Pozo, y realmente le agradezco muchísimo porque me ha abierto la puerta para poder conocer el mundo de Aranjuez, de las médulas y de Granada y la Alhambra. Y me siento bendecida por estar aquí. Yo soy de Costa Rica, entonces creo que tengo una mirada muy externa de los procesos que están aconteciendo acá. Y voy a lanzar nada más esta idea que tal vez parezca muy descabellada, pero que si lo pueden tomar a bien, a consideración en algún momento. Yo trabajé muchos años en el Museo Nacional de mi país, y una de las disyuntivas que teníamos a nivel de difusión y a nivel de acercamiento del patrimonio cultural hacia los grupos es que en Centroamérica en general tenemos una distancia muy grande económica y social. Entonces hay muchos grupos que no tienen acceso a los recursos patrimoniales porque simplemente económicamente no pueden darse el lujo de llegar por una cuestión geográfica y económica, o porque a nivel de cognitivo no acceden al patrimonio cultural. Entonces pasan enfrente, pero no saben que existen, no les parece importante. Entonces, siempre cuando yo estuve de encargada de la parte de difusión y demás, me preguntaba, ¿cómo hago para hacer que el Museo Nacional y todo el bagaje identitario que eso implica llegue a esas comunidades? Que sea una vía, no solo unívoca de el público, el turista o el usuario llegue, sino cómo el museo llega a esas comunidades. Entonces yo pensándolo más a nivel macro, porque bueno, hice el salto al charco y estoy acá, y yo como profesora universitaria, me encantaría que todos mis estudiantes hubieran podido estar aquí, y espero ser una humilde embajadora de toda esta riqueza cuando regrese a Costa Rica. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan un poquito la vivencia de estar en Alhambra, estar en las médulas, estar en Aranjuez? ¿Cómo lograr transmitir esas sensaciones, esas emociones, ese paisaje finalmente? Entonces, pensándolo desde ahí, les lanzo a ustedes más bien la excitativa de cómo lograr hacer, por ejemplo, que un país tan chiquito como Costa Rica pueda uno traerse un pedacito de la Alhambra a Costa Rica, un pedacito de las médulas. ¿Cómo lograr ese diálogo? Yo sé que es algo muy ambicioso, muchísimo más amplio, pero como es patrimonio mundial y como yo me gusta pensar que todos somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? En alguna medida, a mí me parece casi un crimen que mi pueblo no conozca que estas maravillas están, ¿verdad? Como también creo que Costa Rica eventualmente podría ofrecer alguna cosa humilde, pero también importante de patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo establecer diálogos? Puede ser desde cosas sencillas como cuestiones itinerantes, a través de música, de gastronomía, teleconferencias, yo qué sé, pero ampliar un poco más, y ya lo lanzo para futuro, cómo ampliar esos lazos a otros espacios que socialmente no pueden acceder. Yo no puedo atraer, hay poblaciones de mi país que las pienso y que digo, merecen estar aquí, merecen conocer este patrimonio y simplemente económicamente no lo van a lograr. Pero eso no significa, ya con tanta tecnología que tenemos, el que no puedan conocer Sintra, Elche, a través de otras dinámicas. Entonces les lanzo el tema de cómo mundializar, con globalizar, universalizar, ¿verdad? Para poblaciones, ya eso es como compromiso social, para poblaciones que no van a poder estar aquí nunca, pero que aunque tal vez no aporten económicamente a los procesos, sí pueden aportar el valorar todas las riquezas que ustedes en este momento están gestionando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención que acabas de hacer, porque yo creo que viene a enriquecer mucho el debate, porque es otro punto de vista. Realmente aquí en algunos momentos nos hemos estado centrando mucho en el problema concreto que nos ocupa a cada uno de los paisajes que están aquí representados. Yo creo que viene a enriquecer el debate y el encuentro, la intervención que acabas de hacer. Si no hay ninguna intervención más, que creo que no, vamos a pasar a la etapa final de este seminario, que va a ser la elaboración de conclusiones finales y la clausura. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a proceder a la clausura de este seminario
y le voy a dar la palabra a Jaume Juan, que es el conseller de presidencia del Ayuntamiento de Mallorca. Del Consell de Mallorca. Es que como en las islas tenéis estos líos, yo perdonadme que no lo tenga bien aprendido. Es un problema mío personal, pero le voy a dar a él la palabra. En fin. Bueno, gracias, Mar. Bueno, no tenía previsto estar aquí en esta mesa en estos momentos, pero la verdad es que encantado de que, bueno, con nuestra experiencia y nuestra juventud dentro de los patrimonios culturales, porque solo hace 2 años que estamos ahí, pues que la gente hayáis podido ver que aún siendo sitios tan complejos y aparentemente tan diferentes, también tenemos muchas cosas en común y que, bueno, pues como ha dicho el gerente del consorcio, del cual depende de mi departamento de presidencia, pues de alguna manera me doy cuenta, nos damos cuenta de que en hechos tan importantes, uniones tan importantes como el motivo por el cual la Sierra de Tramuntana se nombró Patrimonio de la Humanidad, pues están tan enlazados, Mar, como con estos elementos culturales que tenéis aquí maravillosamente expresados en la Alhambra de Granada. Por tanto, convencidísimo de que nos unen muchísimas cosas, de que estos seminarios son unos puntos de encuentro fantásticos para definir nuevas gestiones, nuevas políticas y nuevas estrategias para eso tan novedoso que son los paisajes culturales y, desde luego, pues animar y ensalzar este trabajo, este gran trabajo que se hace y volver a hacer una apuesta desde el Consell de Mallorca por esta alianza de paisajes culturales. Y otra vez más agradecer la hospitalidad de la Alhambra de Granada. Mar, muchas gracias y encantadísimo de haber estado aquí. Gracias a todos. Magdalena, pues te toca. Ahí voy. Llevamos hablando ya, si sumamos todos los días de comenzamos en Aranjuez en el mes de diciembre, podemos decir que llevamos hablando desde el año pasado de este tema y creo que ya es momento de cerrar. Mi intervención es muy breve. La primera para agradecer pues, a las sedes que además de la inicial, que fue Aranjuez, las médulas y ahora mismo en concreto a la Alhambra y Generalife, el interés y también clarísimo sobre una cuestión es que la subvención haya llegado directamente a Aranjuez y otras que por principios de solidaridad yo creo que esa subvención era para todos los miembros y bueno, está claro que a su vez sin vuestra aportación de todo tipo de recursos tampoco hubiese sido posible. Y luego la otra, va por delante el agradecimiento en nombre también de la alcaldesa María José Martínez de la Fuente, del Ayuntamiento de Aranjuez, y luego la parte que me toca, pues con lo que corresponde a la parte científica, explicar que no hemos tenido tiempo, porque se nos ha hecho bastante tarde, de haber dado una visión de las conclusiones, por cierto, al hilo de otras preguntas, de los 2 seminarios anteriores, pero sí comentar que en breve todas las intervenciones de los 3 seminarios, así como las conclusiones, se van a colgar en la página web de la Alianza. Con lo cual, creo que a lo mejor algunos de los interrogantes va a servir para aquellos que personalmente no han podido estar en las 3 convocatorias y que de manera virtual puedan acceder a ello. Y por mi parte, no voy a comentar ya más. Bueno, pues, muchas gracias. Además, dobles por la brevedad. Cuando quieras, Enrique. ¿Esto es un aviso para mí? No. Sí. No, yo simplemente 3 felicitaciones. La primera al propio público asistente, porque creo que, o mejor dicho, a la Alianza en la propia organización del seminario, porque creo que nos tenemos que felicitar todos, pero quería dirigirlo expresamente al éxito metodológico que ha supuesto el seminario, que realmente nos ha servido a nosotros de verdad de reflexión. Y no hubiera sido posible en los 3 casos si no hubiese habido también, junto con los propios representantes de los sitios, el panel de expertos que hemos traído como ponentes en las primeras partes de ese seminario y luego los asistentes, el público en este sentido, porque, bueno, además han procedido de distintos ámbitos. Aquí, pues, yo la verdad es que quiero agradecer a los intervinientes de hoy porque nos han servido a nosotros también para tener esas opiniones de contraste que al final, pues, son muy necesarias para los gestores, para los que tenemos esa responsabilidad del día a día, ¿no?
En segundo lugar, y ya lo he comentado, ¿no?, a los propios miembros de la Alianza, porque creo que ha sido un éxito. En fin, tenemos pocos medios, somos pocos, pero sin embargo hemos hecho un gran seminario tripartito en 3 fases y en ese sentido pues hemos aprendido mucho. Yo creo que también esas conclusiones que van a ser editadas y colgadas pues nos van a servir mucho. Y finalmente a la propia Mar, que representa a la Alhambra, pues, y a los organizadores, a Isabel en concreto, por la organización de este seminario en concreto. No quiero dejar de agradecer la intervención de Desiré también y decir que, bueno, y también contestar de algún modo a nuestro amigo Alfonso, ¿no?, que la solidaridad es a la que aludía María, pues seguro que va a servir. Yo creo que este tipo de asociaciones, que a veces hay gente que las piensa más en términos pues de lobby o de simple asociación, pues creo que la organización del seminario por un lado y luego los proyectos de futuro que podemos llevar a cabo, la alianza existe precisamente para que podamos llegar a, ojalá, ¿no?, pues a poder traspasar barreras geográficas, económicas y poder dar esa oportunidad. Estoy pensando en el programa que el propio Ministerio con Patrimonio Joven ha llevado a cabo y que va dirigido un poco a muchas de las cuestiones que tú has planteado. Ojalá la alianza también, yo creo que ahí tenemos un tema de futuro, podamos establecer, independientemente de que sean sitios declarados o no, o independientemente de que sean miembros de la alianza o no, pues ese tipo de intercambios o de puentes de relación con sitios patrimonialmente interesantes desde el punto de vista cultural, paisajístico, de la complejidad del sitio, aunque estén muy lejos de nuestras fronteras, pero que nos permitan hacer esos enlaces. Así que también gracias por tu participación. Muchas gracias, Enrique. Yo también voy a ser breve y me aplico la misma medicina, sobre todo por ya la hora y porque creo que estamos todos un poquito ya con el deseo de comer algo, ¿no?, que no se nos venga el azúcar, no nos venga una bajada de azúcar. Bien, yo simplemente sí quería agradecer, por supuesto, a todos los participantes. Creo que cuando se organizan seminarios, no porque se hagan en la Alhambra, sino porque creo que tienen en este caso el valor de sumar personas y sitios de todos los territorios de España y de la península ibérica. Y en ese sentido, pues no es algo que también el propio patrimonio mundial proclama, no es solo las reflexiones desde lo que se consideran elementos de mayor identidad o de localidad, sino también esa dimensión universal y global en un mundo en el que además los retos de las nuevas tecnologías, de la información y de la accesibilidad nos comprometen, ¿no?, nos comprometen a los gestores. Por eso me sumo a las palabras de Enrique, que al plantear este seminario, también por razones de la propia convocatoria, ¿no?, en la que se concurrió como ayuntamiento, porque está dirigida a los ayuntamientos, se pensó en una de las sesiones de nuestra asociación celebrada en Aranjuez y presidida por la presidenta, la alcaldesa de Aranjuez, hacer este seminario que luego pues también el ayuntamiento y sus técnicos y Magdalena a la cabeza lo planteó con esa fórmula que ha resultado ser un éxito. Yo he de decir que nos ha tenido un poco acelerado en los últimos meses en nuestro trabajo para que preparemos bien todo y se comunique bien y se ponga todo al día, pero creo que al final es trabajo, es esfuerzo y creo que en eso pues ha hecho un buen servicio, ¿no?, a todos. Y finalizar diciendo que cuando la Alianza nació, todos los que teníamos responsabilidades a la hora de decidir y transmitir también a nuestras estructuras el porqué de participar en esta alianza, a todos nos movía, desde luego, el sentido de la responsabilidad, pero también creíamos que con esta asociación teníamos que estar por encima de intereses políticos e ideologías y, desde luego, no podía ser tampoco algo que naciera y muriera. Y yo creo que una de las fortalezas de esta asociación, que aun siendo pequeña, digo en número, pretende ser también grande porque lo que se gestiona es de una dimensión de tal calidad, de tal extensión, de tal diversidad, que creo que es parte de sus propias fortalezas. Y bueno, pues nosotros lo que nos hemos en esta etapa reafirmado en la absoluta necesidad de que este tipo de asociación, de cara también al patrimonio mundial, ¿no?, y a los representantes del propio patrimonio mundial, así nos ven, y creo que este seminario es un buen ejemplo. Nos espera un futuro que también es esperanzador, valga la redundancia, porque
hay marcos, hay esfuerzos que tenemos todavía que realizar, pero que estamos en el buen camino y este seminario es prueba de ello. Así que muchas gracias por las aportaciones, sobre todo los debates y un agradecimiento especial a Linarejos Cruz, que ha estado en los 3 seminarios y ha hecho un esfuerzo, la verdad, también desde el Plan Nacional de Paisajes Culturales que ya ha coordinado y que además no se le han presentado, ¿no? Es también, tenemos la fortuna de que sea también miembro de la Comisión Técnica de la Alhambra y ella aporta también esa visión y nos ayuda siempre a comprender. Así que gracias, Lina, también por tu trabajo y tu esfuerzo y habernos seguido, ¿no? en esta senda del seminario. Me queda nada más que creo que hay que recoger unos diplomas, ¿no? Que Isabel está ahí y reiterar pues también en la logística y en la organización a todos los que habéis estado implicados, lo dije el primer día, pero también a todas las personas que habéis fotografiado, habéis atendido, habéis estado ahí al quite y a todos los ponentes que nos han ilustrado y hemos aprendido con ellos. Muchísimas gracias.